Ahí sí, amén. Son cosas que pasan cuando se trabaja en vivo. Amén, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición poder estar compartiendo junto con ustedes. Y bueno, el título de lo que Dios va a compartir a nuestras vidas el día de hoy, porque también Dios esto me lo compartió a mí para que pudiera aprender, para que pudiera también poner en práctica todo lo que se va a hablar el día de hoy. Se llama Nuestra lógica no es la lógica de Dios. Y quiero que lo tengamos súper en cuenta. Muchas gracias. Porque a veces nuestra lógica es la que nos juega en contra. Entonces, que tengamos bien en claro que nuestra lógica, que nuestra manera de pensar, no es la lógica y no es la manera de pensar de Dios. Con esto no quiero decir que Dios sea un Dios ilógico, sino que lo ilógico para nosotros es lo lógico de Dios. Y para poder definir un poco qué es lógica, busqué en el diccionario y dice que la lógica es un método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de manera coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Busqué también el significado de lo ilógico, pero solamente encontré que carece de lógica. Entonces, ahí no era muy práctico lo que salió de qué significa ilógico. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Aquí vamos a poder entender lo que la Biblia nos habla sobre lo que es lógico para nosotros. Muchas veces no es lo mejor para nosotros. Aquí habla Dios a Isaías y le dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Unos ejemplos claros que podemos ver a través de la Biblia sobre la lógica que tiene el ser humano. Podemos ver a Moisés cuando ve una zarza ardiendo. Para un ser humano eso no tiene lógica. ¿Cómo una zarza va a hablar a una persona? Pero vemos que para nosotros es ilógico que una zarza hable, pero para Dios es totalmente lógico. Podemos ver también cómo Moisés se para frente al Mar Rojo y el mar se abre. Lógicamente, para nosotros eso no tiene sentido, para el ser humano común y corriente. Pero vemos que Dios sí hace posible que el mar se abra, haciendo algo ilógico para nosotros, pero para transformarlo después en bendición. Vemos en el Nuevo Testamento otro ejemplo claro de una mujer que tenía 12 años flujo de sangre. La mujer se gastó todo su dinero, todos sus recursos yendo al médico, que era algo totalmente lógico según nuestro pensamiento. Me enfermo, voy al médico. Tiene coherencia. Pero vemos que luego ve a Jesús y la fe impulsada en ella llevó a pensar: si le tocase solamente el borde de su manto, seré sana. Y cuando fue y ocupó esa fe en hacer algo ilógico para todos los demás, se volvió lógico y fue sana. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces para nosotros es más fácil pensar lógicamente y hacer las cosas metódicamente que ocupar la fe en lo ilógico que Dios quiere para nuestra vida. Y para poder ejemplificar mejor manera esto, nos vamos a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Aquí vamos a leer una historia de un hombre que pensó con su lógica y casi no recibe la bendición de Dios.
la historia de Naamán, el general del ejército sirio. Antes de empezar a leer los versículos, vamos a compartir un poco la historia de quién era precisamente Naamán. Naamán era un general del ejército sirio. Hasta el día de hoy podemos ver que las guerras Israel-Siria siguen estando vigentes. Entonces vemos que un general del ejército contrario al ejército de Israel, y cuando se habla de general, se habla de una persona con un cargo totalmente importante, con un cargo visible, donde tiene autoridad sobre mucha gente a su alrededor. De un general que con sus fuerzas y con la convicción que él tenía y con sus pensamientos había logrado vencer reino tras reino. Este general tenía una enfermedad llamada lepra. Una enfermedad que para ese tiempo no tenía ninguna cura y era muy mal mirada por la sociedad. Porque era tan contagiosa que muchas veces los largaban fuera del pueblo todo para que no pudieran contaminar con lepra a las demás personas que se encontraban en aquel pueblo. Pero esta persona, Naamán, tenía una esposa. Y la esposa de Naamán tenía una sirvienta que había sido cautiva de Israel. Una mujer, una muchacha que vivía en Israel, la habían llevado cautiva y era sierva de la mujer de Naamán. Y cuando esta sirvienta ve que Naamán estaba angustiado y atribulado por su enfermedad, le da un consejo sabio. Y le dice, si Naamán fuera al profeta de Dios que se encuentra en Siria, que se encuentra en Samaria, iría y el profeta le daría una palabra de Dios y Naamán se sanaría. Cuando estas palabras llegaron al oído de Naamán, ocurrió algo maravilloso. Pasa que Naamán empezó a tener fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que estaba haciendo Naamán era escuchando un consejo que venía de una mujer que le hablaba del Dios verdadero. Entonces Naamán va donde el rey de Siria y le cuenta la idea de que quiere ir al otro reino, que no eran reinos amigos, para poder ir donde el profeta y que el profeta pudiera sanar su enfermedad. El rey les da unas cartas y le dice que vaya. Y entonces viene lo siguiente, que es lo que vamos a leer aquí en Segunda de Reyes 5, del 9 al versículo 14. Y dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta que vivía en Samaria, que era la que le había recomendado la sirvienta a la esposa de Naamán. ¿Por qué Naamán fue donde Eliseo? Y aquí hay una diferencia súper grande en los tiempos del Antiguo Testamento con el tiempo de ahora. Pasa que antes el Espíritu Santo solo habitaba en ciertas personas. Solo venía y hablaba al pueblo a través de ciertas personas. Entonces Eliseo era un profeta que tenía el Espíritu Santo y todo lo que él hablaba era respaldado por Dios. Pero hoy en día tenemos la gracia y la misericordia de Dios, que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. En cada uno de los hijos de Dios habita el Espíritu Santo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Quiero que esta parte le tomemos mucho sentido y la analicemos bastante bien. Porque el versículo anterior decía que Eliseo mandó a un mensajero a decirle a Naamán que se metiera 7 veces al Jordán. No fue el mismo Eliseo que fue y le habló a Naamán, sino que envió a un mensajero. Y Naamán aquí dice algo súper cuerdo, súper lógico. Él dice, he aquí, yo decía, para mí saldrá
Él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Lo que quería decir Naamán, que él esperaba que saliera Eliseo, le tocase el lugar donde él tenía la enfermedad y le dijera, sé sano en el nombre de Dios, y es todo. Algo totalmente cuerdo, ¿verdad? Algo totalmente lógico, que es lo que nosotros pensamos porque sería lo más fácil. Pero vemos que lo que quería el profeta Eliseo y lo que quería Dios no era trabajar según el pensamiento ni según la lógica de Naamán. El versículo siguiente dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Seguía hablando con el mismo Naamán diciendo, ¿cómo me mandan a lavar al Jordán siendo un río tan sucio? Si los ríos que hay en Damasco son mucho más limpios. Y yo estoy investigando sobre los ríos de Damasco y en realidad eran mucho más limpios que el Jordán. Era totalmente ilógico lo que le estaba pidiendo el profeta. ¿Cómo se va a lavar él en un río sucio, contaminado, siendo que donde vive él estaban los ríos más fértiles, los que le daban toda la vegetación, bueno, casi toda la vegetación a Damasco, era gracias a los ríos que él está nombrando? El versículo siguiente, ¿puede avanzar, por favor, hermano? Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Aquí se le acercaron los criados a Naamán, y antes que Naamán siguiera su camino de vuelta, le dijeron, ¡Ey, para! Si el profeta te hubiera pedido algo súper difícil, ¿tú no lo harías? Y aquí me pongo en el lugar de Naamán, que quizá él estaba pensando, en realidad, he sido capaz de destruir ejércitos, soy querido por gran parte de mi población, tengo un gran cargo, ¿qué es difícil para mí? Tuvo que haber pensado Naamán. Entonces, después viene el mismo criado, que en realidad también era amigo de Naamán, y le dice, ¿cuánto más diciéndote, métete al río y lávate, que es algo totalmente sencillo? ¿Cómo te va a costar tanto poder hacer caso a eso si has hecho cosas totalmente difíciles en tu vida? Dios bendiga a todos aquellos amigos que en nuestros momentos, cuando pensamos volver atrás, se nos acercan y nos dan consejos de que no retrocedamos. El versículo siguiente dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Podemos volver al versículo 11, por favor? Aquí habla de que Naamán se fue enojado. Aquí no es malo, hermanos, poder enojarse a veces. No es malo enojarse. Pero lo que viene después del enojo muchas veces es lo que nos trae consecuencias. Aquí vemos un acto de Naamán que él pensaba de una manera totalmente razonable. Va a venir Eliseo, va a poner su mano, va a orar y me va a sanar y me voy a retroceder a la casa y todo va a ser bonito. Pero no era precisamente lo que Dios quería para la vida de Naamán. ¿Y qué provocó esto? Provocó que Naamán empezara a reclamar contra él mismo. ¿Para qué vine? ¿Por qué vine? Perdí el tiempo. ¿Por qué vine a la iglesia? Si yo quería venir a la iglesia para que el pastor viniera y llorara por mí, pero no oró. ¿Cuántas veces hemos querido buscar respuestas de Dios a nuestras vidas, base en nuestra lógica? Voy a ir a la iglesia, me voy a parar en el púlpito a orar cuando sea el llamamiento para que venga un hermano y me diga todos los problemas que tengo y así Dios puede hablar a mi vida. Y no pasa, y nos enojamos con nosotros mismos. ¿Para qué vine? Dios no me escucha. Estoy perdiendo el tiempo.
¿Será esto lo que Dios quiere para mi vida? Y es porque buscamos tantas veces respuestas lógicas según nuestros pensamientos, que son totalmente, concuerdan. Pero no es la manera en la que Dios quiere trabajar en nuestra vida. ¿Cuántas respuestas? Esto quiero que nos preguntemos a nosotros mismos. ¿Cuántas respuestas de Dios o bendiciones de Dios hemos dejado pasar en nuestras vidas por no comprender lo que Dios nos quiere decir? Por estar esperando algo que nosotros queremos, dejamos pasar tantas respuestas que Dios nos estaba hablando. Quizás de la persona que menos nosotros lo esperábamos. Dios tenía una respuesta para nuestras vidas. Pero nuestra mente, pensando en cómo debe actuar Dios, no deja que veamos lo que realmente Dios está hablando a nuestra vida. Gracias, Señor. Cada vez que Dios quiere trabajar de manera ilógica en nosotros, es porque algo grande quiere mostrarnos y quiere trabajar en nuestra vida. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no le va a encontrar sentido. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de ella, le va a empezar a tomar sentido a todas estas cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Podemos ver que quizás lo que Dios quería trabajar con Naamán era quizás el orgullo, el ego de Naamán. Era para que Naamán no se creyera mejor que nadie, sino que él se tuviera que humillar y someter, obedecer a lo que el profeta estaba hablando para poder recibir la bendición a su vida. Y algo que me quedó dando vuelta también en esta historia fue por qué no fue Eliseo a hablar directamente con Naamán y por qué tuvo que enviar a un mensajero. Y era porque Eliseo lo que quería demostrarle a Naamán que el poder no venía de él. El poder viene del Señor, el poder viene de Dios. Por eso muchas veces, hermanos, si queremos respuesta a nuestra vida, si queremos buscar más de Dios, aquí está su palabra. De aquí viene el poder, de aquí viene la sabiduría, de aquí viene el entendimiento. Viene de parte de Dios. Y me ponía también a pensar cuán grande tuvo que ser el profeta Eliseo para que llegara a oídos de otros pueblos de que había un hombre de Dios en aquella tierra, y hombres que no conocían a Jehová se acercaban para buscar una solución, para buscar un milagro a su vida en esa persona. Y me pregunto yo, ¿cuántas personas que no conocen a Dios se han acercado a nosotros para buscar una solución, para buscar un milagro quizás a su vida? ¿Qué diferencia nuestra vida con la vida de una persona de afuera? ¿Ha impactado nuestra manera de ser? ¿Ha impactado lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Alguien que está afuera y que necesita de Dios? Si Eliseo era guiado por el Espíritu Santo y provocó aquel impacto en aquel tiempo, ¿por qué Dios no puede provocar el mismo impacto con nosotros? ¿O será que nuestra vida no es como la de Eliseo y es más bien como la vida de Naamán, que se deja guiar por sus propias lógicas y esas expectativas que creamos en nuestra cabeza nos empiezan a destruir? Porque vemos que Dios no está trabajando como nosotros queremos que trabaje en nuestra vida. El ser humano, la Biblia nos habla en el libro de Génesis que fue creado desde el polvo de la tierra, ¿cierto? Y estamos compuestos por 60% de agua.
¿Qué pasa cuando el agua se mezcla con la tierra? Se forma una especie de barro, ¿cierto? El concepto de barro me gustaría que lo tuviéramos aquí grabado en nuestra cabeza. El concepto de barro. Hermano, ¿puede poner Mateo 7:24, por favor? Esto es Jesús hablando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Tengamos la palabra arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue gran ruina. Aquí podemos ver que la arena, cuando se junta con la lluvia y con los ríos que vienen, también forman una especie de barro. Y aquí viene la comparación. Dice que cualquiera pues que edifica su casa en la roca, que edifica su casa en Cristo, en su palabra, pueden venir ríos, pueden venir vientos y la casa no se destruye. Pero aquellos que edifican su casa en la arena, que después se convierte en barro. Y aquí volvemos al concepto de que el ser humano también viene siendo barro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros fundamos nuestra casa en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de querer hacer las cosas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, los vientos fuertes, nos vamos a terminar cayendo y destruyendo. Nuestra mente y nuestra lógica nos va a llevar a la destrucción. Nos va a llevar a quedar en una grande ruina. Volviendo a la historia de Eliseo con Naamán, yo me ponía a pensar qué hubiera pasado si Naamán, que se queda con su enojo y se vuelve a su tierra, se vuelve a su casa. Primero Naamán hubiera llegado odiando a todo el mundo porque había perdido su tiempo. Hubiera llegado con la lepra y quizás a cuántas personas de su pueblo hubiera contagiado con su lepra y se hubieran perdido. Entonces se me venía también a la cabeza que muchas veces, por no entender la lógica de Dios, la lepra espiritual que tenemos en nuestra vida nos hace llegar a casa y empezar a contagiar a toda nuestra familia, empezar a contagiar a todos nuestros amigos de la casa. Y nos empezamos a involucrar con ellos. Volvemos atrás por no poder entender la manera en que Dios quiere trabajar con nuestra vida. Y cuando hablamos que Dios es un Dios de lo ilógico, no quiere decir que Dios va a hacer cosas que se contradigan con lo que está escrito en su palabra. Porque estaríamos hablando de que Dios se contradice. Y Dios no se contradice con lo que Él mismo inspiró para que los hombres pudieran escribir, que es la Biblia. En el tiempo de Eliseo y Naamán, la Biblia no estaba completa. Pero por misericordia de Dios ahora tenemos la Biblia completa, que es nuestra guía, que es la que nos entrega la respuesta, que es la que nos hace ver muchas veces y nos da la guía para poder vivir y para poder entender las cosas que para nosotros son ilógicas, pero que son las cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida. Yo en este momento no sé cómo está su vida, sé cómo está la mía. Y sé que hay muchas cosas en mi vida que quizás nunca tuve respuesta de Dios, pero fue porque quizás yo nunca me di cuenta cuál era la respuesta, porque Dios siempre me la estuvo dando.
No sé, quizás si su vida está como la de Eliseo, gloria a Dios y que Dios lo siga usando, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios siga moviendo su vida para que siga trayendo más gente al arrepentimiento. Pero si su vida está como la de Naamán, haga lo que hizo Naamán. Hágale caso a lo que el Espíritu le está diciendo. No tome la media vuelta, que era la otra opción que tenía Naamán, y vuelva con su lepra a casa. Gracias a Dios tenemos a Él, que nos da fuerza, que nos sana, que nos lava, que nos levanta. Y si ve que muchas veces no ha podido entender lo que Dios quiere hablar a su vida, dígale: Señor, quiero aprender. Señor, quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a diferenciar cuándo es la voz de tu Espíritu o cuándo son mis propios pensamientos los que me están llevando a tomar decisiones. Si seguimos pensando por nuestra lógica, algún día vamos a terminar en ruina. Pero si pensamos de la manera que quiere que Dios pensemos, vamos a ser de bendición no solamente para nuestra propia vida, sino para todos aquellos que están alrededor de nosotros. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, que pudiéramos cerrar nuestros ojos y orar a Dios. Le pudiéramos pedir al Señor que nos ayude a identificar cuáles son sus respuestas, cuál es su voz, cuál es su sentir. Y si estamos pensando y tomando decisiones base en nuestros propios pensamientos, base en nuestra propia manera de ver la vida, podamos pedirle perdón al Señor, porque Cristo aún no viene, ya va a venir. Y aún estamos a tiempo de poder entregar nuestras vidas y arrodillarnos y dejarle todas nuestras cargas al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has tenido, Señor, en tu mano poderosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has podido, papá, a través de esto enseñar a mi vida, Señor. Poder aprender, papá, de que mis pensamientos solamente, Señor, me llevan a destrucción. Porque mis pensamientos, Señor, vienen de una sabiduría que no viene de lo alto, Jesús. Y nosotros queremos esa sabiduría que viene de parte tuya. Queremos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo, papá. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Queremos vivir, Señor. Queremos caminar según lo que nos demande tu Espíritu Santo, papá. Anda sacando, Señor, toda carnalidad de nuestra vida, todo lo que empañe tu gloria, todo lo que nos deje, Señor, ver más allá de lo que tú quieras hablar a nuestra vida. Señor, trabaja cada área de nuestra vida, Señor, cada cosa que impida, Señor, que tu Espíritu sea manifestándose en nosotros con poder y con autoridad. Señor, te queremos ver, te queremos sentir, mas también te queremos, Señor, obedecer, papá. Porque la obediencia, Señor, es el mayor acto de amor, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, papá. Sabemos, Señor, que tú, Señor, renuevas tus misericordias con nosotros todos los días. Gracias, Jesús, bendito por todo, Señor. Dejamos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén.